Hoy vamos a hablar de uno de los crímenes más perturbadores que existen. Padres que mataron a sus propios hijos. En este video analizamos 5 casos reales de filicidio, ocurridos en distintos países, bajo contextos muy distintos, pero con un mismo final. Hablaremos de un padre acusado de apuñalar a su hijo pequeño dentro de su propia casa. De una madre que dejó morir sola a su bebé mientras se iba de viaje. De un niño que fue torturado durante meses, pese a que las autoridades fueron alertadas una y otra vez. De un caso que expuso el abandono total de la salud mental. Y de una mujer cuya enfermedad psiquiátrica llevó a uno de los crímenes más debatidos de la historia moderna. 5 historias reales. 5 fallas humanas y del sistema. Y una pregunta que atraviesa todo el video. ¿En qué momento se rompe algo tan profundo como el vínculo entre un padre y un hijo? Bienvenidos a Detrás del Crimen, el canal donde exploramos los casos criminales más estremecedores con rigor, datos verificados y un análisis que va más allá de lo que viste en las noticias. Si te interesan los misterios reales, las fallas del sistema de justicia y las historias humanas detrás de los crímenes, suscríbete y activa la campana. Hoy, 5 historias de filicidio. Una palabra que solo existe porque estos hechos, por horribles que sean, han ocurrido más veces de lo que quisiéramos admitir. Caso número 5. Cristian Serrano. Comenzamos con un caso reciente y brutal ocurrido en Puerto Rico durante la víspera del Día de Reyes de 2026. Un niño de 5 años, llamado Cris Ezequiel Serrano Rodríguez, fue encontrado sin vida apuñalado en su propia casa en Caguas. Su padre, Cristian Serrano Rosario, de 32 años, fue detenido y acusado de este crimen atroz. Según la investigación preliminar, el lunes 5 de enero de 2026, alrededor de las 4:44 de la tarde, la policía fue alertada tras una llamada al 911. La madre del niño había salido a comprar medicamentos para el pequeño, que estaba enfermo, dejando al niño bajo el cuidado de su padre. Cuando regresó, encontró a su hijo con múltiples heridas de arma blanca. El padre, al ser arrestado, supuestamente culpó al diablo por lo que había hecho, algo que se repite en varios casos de filicidio, donde la persona presenta delirios o graves trastornos psicológicos. El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó 2 cargos, uno por asesinato en primer grado y otro por violación a la ley de armas. El juez determinó una fianza total de $1,7 millones que el acusado no pudo pagar, por lo que quedó en prisión preventiva. La vista preliminar se ha pospuesto y la defensa ha solicitado el historial médico y psiquiátrico de Serrano para evaluar su estado mental al momento del crimen. Según informes iniciales, él habría sido hospitalizado en 2024 en un centro psiquiátrico tras la muerte de su propia madre. Este caso plantea preguntas profundas. ¿Por qué un padre atacaría a su propio hijo de esa manera? En la mayoría de estos casos, incluido este, hay un componente de salud mental severamente deteriorada. La defensa no solo está enfocándose en un expediente clínico reciente, sino en eventos traumáticos del pasado que podrían haber influido en su estabilidad emocional. Este no era un caso con historial de violencia doméstica previo conocido, lo que hace aún más impactante lo que ocurrió ese día. Caso número 4. Cristel Candelario.
Este caso no ocurrió por un ataque impulsivo ni por un brote psicótico momentáneo. Ocurrió por abandono, por decisiones frías y por una cadena de elecciones conscientes que terminaron en la muerte de una bebé. En junio de 2023, en Cleveland, Ohio, una niña de apenas 16 meses llamada Jaylin, sola, encerrada en su casa, mientras su madre, Crystal Candelario, se iba de vacaciones. Crystal Candelario tenía 31 años, era madre soltera y vivía sola con su hija. No había un padre presente, ni familiares cercanos viviendo con ellas. Los vecinos describían a Crystal como una mujer reservada, sin mayores conflictos visibles. No existían denuncias previas por violencia ni reportes activos de servicios sociales. Desde fuera, parecía una madre funcional. Pero puertas adentro, la historia era muy distinta. Entre el 8 y el 16 de junio de 2023, Crystal Candelario dejó completamente sola a su hija en el departamento. Durante esos días, Crystal viajó primero a Detroit y luego a Puerto Rico. Salió, se tomó fotos, publicó contenido en redes sociales, celebró. Mientras su hija permanecía encerrada, sin comida y sin agua, sin nadie. No dejó a la bebé con una niñera, no avisó a familiares, no pidió ayuda. Simplemente cerró la puerta y se fue. La niña quedó confinada en un corralito, sin posibilidad de moverse libremente. El 16 de junio, Crystal regresó a su departamento y llamó al 911. Dijo que su hija no respiraba. Cuando los paramédicos entraron, encontraron a Jaylin muerta desde hacía varios días. El cuerpo presentaba signos claros de deshidratación extrema y inanición. La autopsia confirmó lo inevitable. La bebé murió por hambre y sed, una de las muertes más lentas y crueles posibles. Crystal Candelario fue arrestada ese mismo día. Durante el interrogatorio, no mostró una reacción emocional consistente con la gravedad de lo ocurrido. Los fiscales fueron contundentes. Esto no fue un accidente. Fue abandono deliberado. En marzo de 2024, Crystal se declaró culpable de asesinato agravado y poner en peligro a un menor. El juez, visiblemente afectado, declaró durante la sentencia: "No hay castigo que repare el sufrimiento que esta niña soportó". Fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Caso número 3. Pearl Fernández. Este no es solo un caso de filicidio. Es un caso de tortura sistemática, de abuso prolongado, y de un sistema que tuvo múltiples oportunidades para salvar a un niño y no lo hizo. Su nombre era Gabriel Fernández. Tenía 8 años, y durante meses fue golpeado, quemado, humillado y privado de comida, hasta que su cuerpo ya no resistió más. Gabriel nació en 2005, en California. Desde pequeño su vida estuvo marcada por el abandono. Durante sus primeros años, vivió con su tío, quien lo cuidaba y lo protegía. Sin embargo, en 2012, la custodia fue devuelta a su madre biológica, Pearl Fernández. Ese fue el inicio del infierno. Pearl vivía con su pareja, Isauro Aguirre, un hombre violento, controlador y con antecedentes. Dentro de esa casa, Gabriel no era tratado como un niño. Era tratado como un estorbo. Las investigaciones revelaron que Gabriel era obligado a dormir en un armario, atado, amordazado y aislado del resto de la familia. Era golpeado con palos, cables y objetos contundentes. Le dispararon con una pistola de balines. Le rompieron costillas. Le causaron quemaduras con cigarrillos. En múltiples ocasiones lo obligaron a comer comida para gatos o directamente no le daban comida. Todo esto ocurría con conocimiento pleno de su madre.
Gabriel asistía a la escuela con moretones visibles, heridas abiertas y signos evidentes de maltrato. Maestros, trabajadores sociales, personal médico y vecinos denunciaron repetidamente la situación. Hubieron más de 60 reportes a servicios sociales, y aún así, el niño fue devuelto una y otra vez al mismo lugar. El sistema falló. De manera reiterada o documentada, imperdonable. El 22 de mayo de 2013, Gabriel fue golpeado brutalmente por su padrastro, Isauro Aguirre. Esa noche el niño comenzó a convulsionar. Pearl llamó al 911, pero cuando los paramédicos llegaron, Gabriel ya estaba muerto. La autopsia reveló fracturas, lesiones internas, daño cerebral severo y múltiples heridas antiguas. Gabriel por traumatismo cráneoencefálico, consecuencia directa de la continuo. Isauro Aguirre fue condenado a pena de muerte. Pearl Fernández se declaró culpable para evitar el mismo castigo. Fue condenada a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional. Durante el juicio, la fiscalía fue clara. Pearl no solo permitió el aborto, lo facilitó. Caso número 2. Consuelo Berrocal. Este caso no solo estremeció al Perú, cruzó fronteras y quedó grabado en la memoria colectiva como uno de los episodios más perturbadores de la historia criminal. Una madre, un bebé y un acto que aún hoy genera incredulidad, rechazo y preguntas sin respuesta. Consuelo Berrocal era una mujer joven de 23 años, de bajos recursos, residente de una zona rural de Ancash, Perú. Vivía en condiciones de extrema precariedad, con acceso limitado a servicios básicos, salud mental y apoyo social. No contaba con una red de contención familiar sólida. Su embarazo transcurrió prácticamente en silencio. Quienes la conocían la describían como una mujer retraída, con episodios de comportamiento errático, pero nunca recibió atención psicológica formal. En el año 1993, Consuelo cometió uno de los actos más extremos registrados en el país. Consuelo asesinó a su hijo de apenas 2 meses de edad y posteriormente ingirió partes del cuerpo del bebé. La noticia se difundió rápidamente en medios nacionales, generando titulares que impactaron por su crudeza. Pero detrás del horror mediático había una realidad que pocos quisieron analizar en profundidad. Consuelo fue detenida por la policía y puesta a disposición de las autoridades. Durante las primeras diligencias, los agentes notaron signos claros de desorientación mental. No mostraba una comprensión plena de lo ocurrido. Fue trasladada para evaluaciones psiquiátricas. Los peritajes determinaron que Consuelo Berrocal padecía graves trastornos mentales, compatibles con psicosis. No estaba en pleno uso de sus facultades mentales al momento de los hechos. Por esta razón, no fue enviada a un penal, sino a un centro psiquiátrico especializado. El caso reabrió un debate nacional. ¿Dónde termina la responsabilidad penal y dónde comienza la enfermedad mental? Poco se habló de la ausencia del Estado, de la falta de atención en salud mental en zonas rurales o de la soledad absoluta en la que ocurrió el parto. Este caso no solo expuso un crimen, expuso una deuda estructural del país. Caso número 1. Andrea Yates. Este es probablemente el caso de filicidio más conocido del mundo. Un caso que dividió opiniones, tribunales y sociedades enteras. Esta es la historia de Andrea Yates. Andrea Yates era una mujer estadounidense, madre de 5 hijos, profundamente religiosa y dedicada por completo a su familia. Desde antes de tener hijos, Andrea ya había sido diagnosticada con depresión severa
y había intentado terminar con su vida en 2 ocasiones. Médicos advirtieron claramente que no debía tener más hijos, ya que cada embarazo agravaba su estado mental. Pero esas advertencias fueron ignoradas. Tras el nacimiento de su 5º hijo, Andrea desarrolló psicosis posparto severa. Escuchaba voces. Tenía delirios religiosos. Creía que estaba poseída y que sus hijos estaban condenados al infierno. Fue hospitalizada varias veces en centros psiquiátricos y aún así fue enviada de regreso a casa sin supervisión constante. El sistema médico falló, la familia falló y el riesgo era evidente. El 20 de junio de 2001, Andrea quedó sola en casa con sus hijos. Uno por uno, llevó a los 5 niños al baño y los ahogó en la bañera. Después, llamó a la policía, luego a su esposo. No intentó huir, no intentó ocultar nada. Estaba convencida de que había salvado las almas de sus hijos. Andrea Yates fue declarada culpable en un primer juicio y sentenciada a cadena perpetua. Pero el caso fue apelado. En 2006, un segundo juicio determinó que Andrea no era penalmente responsable debido a su estado mental. Fue internada en un hospital psiquiátrico de máxima seguridad. Hasta hoy, Andrea Yates continúa institucionalizada. 5 casos, 5 contextos distintos. Pero un patrón se repite: enfermedad mental ignorada, negligencia, falta de intervención y sistemas que llegan tarde. El filicidio no ocurre en el vacío. Siempre hay señales. Ahora queremos leerte. ¿Crees que en estos casos el sistema falló más que los responsables? ¿Dónde debería trazarse la línea entre castigo y tratamiento? Déjanos tu opinión en los comentarios. Si este video te hizo reflexionar, si crees que estas historias deben contarse con responsabilidad, apóyanos con tu like y suscríbete a Detrás del Crimen. Aquí no justificamos. Analizamos, investigamos y contamos lo que muchos prefieren ignorar. Nos vemos en la próxima investigación Detrás del Crimen.